con el tema estructura de datos en el tema de árboles y grafos. De manera general, antes de avanzar a estos dos conceptos que forman parte de la clase anterior sobre estructuras lineales y no lineales, tenemos que hablar sobre estos dos conceptos y entiéndase que para la programación en general, el Visual Basic es la programación orientada a objetos. En particular es propiamente herencia y polimorfismo. Entonces, estos dos conceptos están relacionados a nuestro ejercicio principal de herencia y polimorfismo para Microsoft Visual Studio o Visual Basic, ¿no? Bien, vamos a ver primeramente qué son la estructura de datos árboles. Estructura de datos árboles, como su nombre lo dice, son unas estructuras que son hoy en día las más utilizadas, pero también una de las más complejas. Los árboles se caracterizan por almacenar en sus nodos. ¿Quiénes serían sus nodos en esos árboles? Todas las ramas serían sus nodos, de forma jerárquica y no en forma lineal, como las listas ligadas a colas y pilas. Es decir, a listas se hace referencia a colas y pilas, ¿sí? Hemos hablado propiamente del concepto de listas. Ahora lo que vamos a ver, estamos hablando de nodos. Cada rama del árbol, cada fruto, cada línea de ese tronco es lo que le llamamos un ordenamiento de tipo árbol, ¿no? Propiamente de las cuales se tiene la siguiente imagen y se llama árbol. Empieza el nodo padre, se va subdividiendo tantas veces como características heredadas se van teniendo con cada uno de sus hijos, vamos a decirlo en esos conceptos para que se entendase esta subdivisión. El nodo padre A se deriva en el B, en el C, asimismo se deriva en el D, en el E, en el H, en el I, en el J, K, L, y toda esta subdivisión guarda una característica principal, que todo lo que es la creación o la característica principal del nodo padre la sigue conservando los nodos hijos hasta su última ramificación. Hasta el momento habíamos creado estructuras lineales, enténdase que era comprobar condiciones y lleva otra hasta que finalizo mi rutina. En este caso, esta estructura jerárquica incluso la podemos ver con el nodo padre, ¿sí? Asimilando lo que es un frame. Vamos a hablar de un frame A, un frame B, un frame C, etc. Esa es la comparación entre ambas estructuras que hasta el momento habíamos diseñado, habíamos hablado, y que hoy este tema de árboles tiene que ver ciertamente con los conceptos de herencia y polimorfismo. Herencia porque se subdividen, polimorfismo porque guardan un origen, pero asimismo también van heredando, van teniendo cierta característica que los va a hacer cambiar, ¿sí? Pero manteniendo un origen. Este origen es el nodo padre. Datos importantes de los árboles. El nodo raíz se refiere al primer nodo de un árbol. Solo un nodo del árbol puede ser la raíz. Nodo padre, se utiliza este término para llamar a todos aquellos nodos que tienen al menos un hijo. Nodo hijo, los hijos son todos aquellos nodos que tienen un padre. Nodo hermano, los nodos hermanos son aquellos nodos que comparten a un mismo padre en común dentro de la estructura. Nodo hoja son todos aquellos nodos que no tienen hijos, los cuales siempre se encuentran en los extremos de la estructura, es decir, los que están hasta el final. Nodo rama son todos aquellos nodos que son la raíz y que además tienen al menos un hijo. ¿Dónde lo vemos estructurado, jerarquizado? El de color amarillo es la raíz, el azul es nodo rama y el verde
lo entendamos por nodo hoja, que son todos aquellos nodos que no tienen hijos, los cuales siempre se encuentran en los extremos de la estructura. ¿Sí? En los extremos quiere decir que ya son las últimas divisiones, ¿no? Subdivisiones que se están mostrando. Asimismo, la siguiente imagen nos muestra nodo padre y nodo hijo, donde el nodo padre se subdivide en hijo, ¿sí? Un nodo de padre e hijos. Nodos de padre e hijos, ¿sí? La A es el padre común y el B y C los hermanos, obviamente, ¿no? Aquí vale la pena ir identificando estos niveles en los que se están subdividiendo según tipos de nodos de este árbol. Tenemos que tener muy presente esto. Los árboles, además de estos nodos, tenemos o tienen otras propiedades importantes que son utilizadas en diferentes ámbitos, los cuales son, ya hablamos ahorita de niveles. De niveles nos referimos a que cada generación dentro del árbol corresponde a un nivel. Por ejemplo, cuando a un nodo le agregamos un hijo, el nodo hoja pasa a ser un nodo rama, pero además el árbol crece una generación, por lo que el árbol tiene un nivel más. Cada generación tiene un número de nivel distinto que las demás generaciones. Esto a efecto de ir identificando qué es lo que vamos subdividiendo, tendríamos que tener identificado plenamente, conforme vamos a resolver un ejercicio, tenemos que saber cuál es nuestro origen, ¿no? El árbol entonces vacío tiene 0 niveles, el nivel de raíz es el 1, el nivel de cada nodo se calcula contando cuántos nodos existen sobre él hasta llegar a la raíz más 1. De forma inversa también se podría contar con cuántos nodos existentes desde la raíz hasta el nodo buscado más 1. Entonces la altura será aquel número máximo de niveles de un árbol, ¿no? Por ejemplo, este árbol tiene 0, 1, 2, 3 y 4 niveles y tiene una altura de 4, ¿sí? Bastante sencillo hasta aquí. Entonces la altura es calculando o se calcula mediante la recursividad. Acuérdate que también tenemos subprocesos recursivos dentro de estos árboles, tomando el nivel más grande de los subárboles de forma recursiva de la siguiente manera. De tal suerte que vamos a poder calcular esa altura, que va a ser igual al grado máximo altura hijo 1, altura hijo 2, altura hijo n más 1. Es decir, vamos a tener la necesidad de ir autoincrementando y midiendo esta nivelación, por así decirlo, agregando en este sentido la concatenación. Aquí lo que estamos haciendo, estamos diciendo que la altura será igual a nodo máxima, ¿sí? A lo máximo lo que es la altura del hijo 1, la altura del hijo 2 y la altura del hijo n más 1. Aquí es una declaración donde se está concatenando y declarando que altura es igual a todo eso. El peso, conocemos como el peso el número de nodos que tiene un árbol. Este factor es importante porque nos da la idea del tamaño del árbol y el tamaño en memoria que nos puede ocupar en tiempo de ejecución. Complejidad espacial en el peso de un árbol. Es correcto decir que el peso del árbol, dependiendo las subdivisiones que tenga en cada nivel. Por ejemplo, el peso de aquí del nivel 1 es 1, del nivel 2 son 2, del nivel 3 son 4 y del nivel sería 1, 2, 3, del nivel 4 son 8. De tal suerte que el peso total del árbol es de 15. Imaginémonos que estamos observando pues un árbol genealógico. El árbol genealógico de nuestra familia es un ejemplo claro de lo que estamos hablando con efectos de programación. Con efectos de la genética, la biología, la física, la química, envuelta en el contexto hereditario que nos permite tener un origen familiar, es prácticamente lo mismo. Aquí
Hay un ejemplo, toda la familia del lado del varón tuvo una característica esencial, ¿no? Por ejemplo, y lo abro un paréntesis, tal vez para que me entiendas mejor. Los ojos azules de mi abuelito los heredó, yo creo que en más en más de 5 o 6 niveles de todo el árbol genealógico, de suerte que ahora un hermano conservó esa característica. Esa característica se fue subdividiendo y alguna de las subdivisiones en sus distintos niveles y pesos fue teniéndose, de tal suerte que esa característica, el tono de piel, el cabello, las uñas, la altura, el peso, ¿sí? Son características que se van conservando a través de estas variaciones en nuestra estructura de este árbol. Luego entonces, ¿cómo podemos calcular el peso de el peso será el peso del hijo 1 más el peso 2 más el peso n, es decir, más 1. Toda la suma de ellos más 1 será la fórmula para calcular el peso, ¿sí? Por ejemplo, el orden de un árbol es el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Por ejemplo, el orden de un nodo, árbol con orden 2, ¿sí? Árbol con orden 3, ¿por qué? Porque es de acuerdo al número de hijos, 1, 2, 3, entonces es un árbol de orden 2 y de orden 3. Notemos entonces que el árbol con orden 1 no tendría sentido, ya que sería una estructura lineal, ya que cada nodo solo podría tener un hijo y tendríamos un árbol como la imagen en la figura anterior, en la figura 1. Entonces, también tenemos que analizar el grado. El grado se refiere al número mayor de hijos que puede tener un nodo. Entonces, un árbol con grado 2, ¿sí? 1 y 2, ¿sí? Y árbol de grado 3, ¿sí? Cuando medimos el grado, entonces se refiere al número mayor de hijos que tiene alguno de los dos nodos. Por ejemplo, en este árbol es de orden 3 porque es el número máximo de hijos, ¿sí? Del nodo principal, ¿sí? El nodo B, nodo C, nodo D, sus hijos son 3, entonces es árbol de grado 3. Y en el de la izquierda es un árbol de grado 2, enténdase de esa manera. También podemos medir el grado con la siguiente fórmula. El grado es contar los hijos del hijo 1, contar los hijos del hijo 2, contar los hijos del hijo n y contar los hijos, ¿no? El subárbol, conocemos como subárbol a todo árbol generado a partir de una sección determinada del árbol, por lo que podemos decir que un árbol es un nodo, raíz con n subárboles. Nuevamente hacemos referencia a esta imagen. El subárbol, ¿sí? Sería entonces todo árbol generado a partir de una sección. Enténdase como sección una subdivisión. Por lo que podemos decir que un árbol con raíz es un nodo raíz con n subárboles. Claro, el subárbol es todo lo que es, vamos a decir, toda la descendencia familiar, ¿no? Para que lo entiendas. Luego, el árbol, ¿sí? Es en el que comienza una división. Ciertamente comienzas con un origen o raíz, pero ese origen o raíz pertenece a lo que es su subárbol, el rojo, subárbol A1 y del que también hay un subárbol 3, porque se subdivide directamente la característica de A conservada hasta un nivel 3, subárbol A3. Aquí nada más hay uno porque nada más se refiere a que conserva una característica principal y nada más tiene dos hijos. A su vez esos dos hijos tiene dos hijos por cada subdivisión. Esa es la gamificación. A eso se le llama la gamificación de pues los niveles del árbol, ¿cierto? Ahí está. Árbol ordinario tendríamos que ver o conocer una clasificación. Existen entonces escenarios donde podemos
buscar subárboles a procesarlo de forma separada. Ese es acerca del comentario de la imagen anterior. Pero ahora el árbol árbol n-ario. Los árboles n-arios son aquellos árboles donde el número máximo de hijos por nodo es de n. En la figura 7 podemos apreciar los árboles con grado 2 y grado 3. Estos dos árboles también podemos definirlos como árbol n-ario con n igual a 2 y n igual a 3 respectivamente. Árboles binarios. Esta estructura se caracteriza porque cada nodo solo puede tener un máximo de 2 hijos. Dicho de otra manera, es un árbol n-ario con grado 2 o de grado 2. Árbol binario lleno es aquel que todos los nodos tienen 0 o 2 hijos con excepción de la raíz. Aquí está, mira, 0 o 2 hijos. A excepción de la raíz ya no puede tener hijos. Podemos apreciar que el árbol de la derecha no está lleno y que uno de sus nodos no cumple con la condición 0 o 2 hijos. Aquel nodo C solo tiene un hijo, ¿sí? Lleno y no lleno, ¿sale? Es la diferencia. Lleno porque tiene todos los hijos según sus hijos de B y C, que está incompleto o no lleno, ¿sale? Árbol binario perfecto, ¿sí? Es un árbol lleno donde todas las hojas están en el mismo nivel, ¿sí? Aquí está, mira. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 están perfectamente alineados, ¿sí? Y además dice aquí árbol binario no perfecto. Árbol binario perfecto porque mantiene la condición de subheredar un par de hijos. Entonces aquí subhereda un par de hijos, subhereda en otro hijo, pero ese hijo tiene dos más sin que tengan hasta aquí subhijos. Y finalmente, si los tiene en el nivel 3 y el nivel 4, solamente conserva puros hijos. Por eso el efecto. Recorridos sobre los árboles. Los recorridos son algoritmos que nos permiten recorrer un árbol en un orden específico. Los recorridos nos pueden ayudar a encontrar un nodo en el árbol o buscar una posición determinada para insertar o eliminar un nodo. Básicamente podemos catalogar la búsqueda de dos tipos, la búsqueda de profundidad y las búsquedas de amplitud. Este famoso recorrido de árboles nos hace pensar a que existe programación adecuada que me permite darle lectura a un grupo de información o a un grupo, una estructura de información, ¿sí? Y diseñar aquella rutina, aquel programa para poder hacer ese recorrido, esa lectura y finalmente interpretar cuántos nodos, cuántos hijos, cuántos niveles, cuántos grados, cuántos pesos tiene este árbol. Programas que estamos diseñando, ¿no? Búsquedas no informadas. Estas búsquedas no informadas son aquellas en las que realizo un viaje por todo el árbol sin tener una pista de dónde puede estar el dato deseado. Este tipo de búsquedas también se conocen como búsquedas a ciegas. Más adelante vamos a ver el tema de estructuras de búsqueda, de selección, de tal suerte que este tema se va a ir relacionando también con una rutina que me va a permitir buscar un elemento de esta estructura no lineal, ¿no? En este caso. Búsqueda de profundidad. Este recorrido tiene una orden, no tiene un preorden. Este recorrido inicia en la raíz y luego se corre en preorden cada uno de los subárboles de izquierda a derecha. Esta definición puede ser un poco compleja de entender, por lo que entonces búsqueda de profundidad comienza en un orden desde la raíz y está el recorrido, ¿sí? De A a B, de B a D, ¿sí? De H a I, regresamos a E, de E a JK, de JK a C, de C a F, de F a L, luego a M, de M a G y de G a N y finalmente a O. Hizo un recorrido en preorden, ¿no? Y perfecto, además, de tal suerte que estamos buscando una característica. Y cuando tengamos identificada la característica, esa subrutina termina, ¿sí? Tan es así que este pequeño fragmento de código diseñado en C++, que también en Visual lo podemos declarar, pues nos dice que persigue una estructura, ¿no?
esta estructura es un árbol en preorden, ¿no? Es decir, esa es la estructura recursiva repetitiva que no cambia y hace un recorrido, ¿sí? En un árbol, de un árbol en el estilo de preorden, ¿no? Por así decirlo. El posorden se reconoce o se recorre el posorden en cada uno de los subárboles y al final se recorre la raíz. Para comprender mejor esta definición, ahora observamos lo siguiente. Recorremos directamente de A hasta los hijos HI, luego la D, bajamos a J, luego a K, luego a E, luego a B. De B recorremos a L, de L a M, de M a F, de F a N, de N a O, de O a G, de O a C y nuevamente regresamos a A, ¿sale? Postorden, acuérdate. ¿Cómo podemos hacer una declaración? Insisto, estas declaraciones no se les cambia más que la información que estamos manejando. Por ejemplo, las letras en azul y el nombre de la clase pública, postorden, ¿no? Ese es el recorrido que hace toda la programación, toda la rutina para encontrar la característica que buscamos. Finalmente tenemos un recorrido in orden que se recorre, en un orden el primer subárbol, luego se recorre a la raíz y finalmente recorre en in orden a los demás subárboles, ¿no? Aquí está nuevamente el recorrido que hace entre esa lectura buscando todo eso, ¿no? H, D, I, B, J, E, K, A, L, F, M, C, N, G y O. Finalmente, en esta imagen mostramos este recorrido. ¿Cómo lo declaramos? Con esta sentencia o con esta estructura, como la quieres ver. ¿Sí? Código de una función recursiva que recorre un árbol en inorden. Búsqueda en amplitud. Se recorre primero la raíz, luego se recorren los demás nodos ordenados por nivel al que pertenecen en orden de izquierda a derecha. Este tipo de búsqueda se caracteriza porque la búsqueda se hace nivel por nivel y de izquierda a derecha. Aquí está, al B, ¿sí? Del B al C, del C al D, del D al E, al F, al G y finalmente al H hasta la O, ¿no? Este es de tipo amplitud. ¿Cómo logro hacer ese recorrido? Con esta estructura que podemos nosotros también utilizar en Visual para poder hacer estos recorridos y buscar una característica, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver traducido a un ejercicio. Entonces, si observamos este código en forma minuciosa, podemos observar dos puntos muy interesantes. El primero es que la función no es recursiva y la segunda que utiliza una cola para controlar el flujo del recorrido. Los pasos para hacer ese recorrido son los siguientes. Se agrega la raíz a la cola de los nodos por visitar. Mientras que la cola no esté vacía, se saca el primer elemento de la cola y continuamos con el paso 3. Pero si la cola está vacía, entonces vamos al paso 5. Se valida si el elemento sacado de la pila es la que estamos buscando. Si lo es, entonces hemos terminado. Si no lo es, agregan todos los hijos al nodo de la pila de nodos pendientes por procesar. Regresamos al paso 2 y terminamos sin un resultado, donde vemos exactamente un programa referente a lo que es este tema. Este ejercicio se ve sencillo, pero son elementos de la programación orientada a objeto. Hacen referencia a esto si conservamos esa información que acabamos de ver para ver qué es un árbol. Bueno, pues aquí es un ejemplo directo y lo vamos a ir desarrollando en Visual, ¿no? Entonces hablamos de la programación de objetos. Tendríamos que ver qué es un paradigma. Un paradigma es una forma de afrontar la construcción de código de software. No hay paradigmas mejores ni peores y todos tienen sus ventajas e inconvenientes. Hay distintos paradigmas: el programación orientada a objetos, estructurado, el funcional y el lógico. La programación orientada a objetos tiene la facilidad de diseño y relación con el mundo real. Reutilización de piezas de código. Encapsulamiento, que finalmente es ocultar el estado de los objetos. Elementos de la programación orientada a objetos.
existen las instancias concretas de una clase. También se basa en otros conceptos como la herencia, polimorfismo y encapsulamiento. Sabemos que los objetos con un comportamiento y estado también tiene que ver con métodos y atributos concretos de una clase o de clase. Además, interactúan por medio de mensajes. Entonces, los objetos en los árboles, pues son los nodos, ¿no? El nodo raíz, el nodo hijo, y este nodo hijo ya pasa a ser en este concepto las clases. Las clases finalmente pues guardan una característica del nodo padre, ¿sí? O del objeto principal. Puede también estar directamente relacionadas con unas con otras, es decir, todos los relación se van a transformar porque definitivamente guardará características distintas, tendrán hijos, esos hijos con otras características y así n cantidad de veces. Tenemos el siguiente ejemplo, por ejemplo tenemos el perro, la clase perro, es todo mi cuadro, ese perro tiene un nombre, tiene una raza, tiene una altura, se convierte en lo que es los hijos, conceptos como comer, dormir, ladrar, esos son los hijos que se derivan de un perro, ¿sale? Elementos de la clase. El nombre principal es el perro, sus atributos es nombre, raza y altura, pero también son sus propiedades. Asimismo hay operaciones, por ejemplo, comer, dormir y ladrar, equivalen a un procedimiento, a un proceso. Y finalmente estos son métodos. ¿Por qué son métodos? Porque para que un perro exista, ¿no? Este ejemplo. Hay una encapsulación y podemos y suele haber estos niveles de visibilidad. Encapsulación también está presente en el diseño de algoritmos de árboles. Entonces, tenemos que entender que debe de haber una clase de tipo pública. Se puede acceder desde cualquier lugar, lo habíamos comentado desde un principio. La encapsulación private solo puede accederse desde la propia clase. El protect solo puede accederse de la propia clase o desde una clase que herede de ella. Luego entonces la instanciación de objetos tenemos que verla de la siguiente manera. Private, identificador, de qué tipo es igual a nuevo tipo. También existen los llamados métodos, definen el conjunto de los objetos de una clase. La implementación suele ocultar al exterior de la clase y tenemos lo siguiente, los métodos habituales. Se le llama constructor y sirve para inicializar un objeto al crearlo. Existe sobrecarga de distintos parámetros para cualquier método, coincide con el nombre de la clase y no devuelve nada por definición. Vamos a verlo en el ejemplo. Public subnew as de tipo string, raza, string, altura es de tipo string, mi nombre es igual a nombre, mi raza, raza y altura. Y finalizamos. Entonces, tenemos que hacer toda esta parte donde vamos a ir desarrollando este programa. Nos vamos a auxiliar del pequeño video del ingeniero Carlos Arcila y reconozco que su trabajo hizo un trabajo muy bien realizado. Para entender esto, vamos a ir diseñando nuestro formulario. En este caso le vamos a llamar, se llamará entonces clase, ¿cómo lo vamos a nombrar? PR, clases y objetos. Clases objetos, no lo voy a dar con i, clases objetos, ahí está, ¿no? Windows Form, Visual Basic y aceptar. Sí, ahí vamos a esperarnos un momentito para ver si así inicializamos. Insisto, nos vamos a auxiliar del video. Es necesario porque es muy complejo, ¿no? Es muy extenso, ¿no? Entonces tenemos que ir escuchando propiamente cada uno de los pasos e ir respetando pues esa parte, ¿no? Esa parte en la que vamos a tener la necesidad, estamos haciendo
en este trabajo, ¿no? El código ya lo tenemos, el programa te lo comparto al final, pero sí nos vemos en la necesidad de ir pues realizando simultáneamente nuestra programación, ¿no? Lo cerramos desde inicio, vamos a darle, desde inicio vamos a permitirnos en 2 pantallas ir haciendo nuestro programa. Dividimos las pantallas y vamos a ir trabajando ambos procesos, ¿no? Vamos a cerrarlo. Un poquito más aquí. Ahí estamos ampliando ese. No. Vamos a ver este. Lo vamos a cerrar un poquito. Para que el video, pues bueno, lo podemos ver sin problema. Pero nos preocupa más el programa, ¿no? Bien, vamos a inicializarlo. Y voy siguiendo al ingeniero. Espero que tú también lo puedas hacer, ¿no? Continuamos en este video curso de programación en visualbasic.net con Visual Studio. En este video vamos a revisar ya conceptos de programación orientada a objetos, POO. Antes de revisar qué es la programación orientada a objetos, hay que revisar qué es un paradigma. Un paradigma es una forma de afrontar la construcción de código de software. No hay paradigmas mejores ni peores. Todos tienen sus ventajas e inconvenientes. Hay distintos paradigmas de programación. Por ejemplo, tenemos el paradigma de programación orientada a objetos, estructurado, funcional, lógico, entre otros. Programación orientada a objetos. Tiene facilidad de diseño y relación con el mundo real, ya que se basa en el lenguaje unificado de modelado. Reutilización de piezas de código. No el conocido copiar y pegar, sino crear una pieza de código y hacer referencia a esa pieza para reutilizarla. Y hay una característica muy importante que es el encapsulamiento, que es ocultar el estado de los objetos. Elementos de la programación orientada a objetos. Los elementos principales son las clases, que son la especificación de un conjunto de elementos, y los objetos, que es un elemento autónomo y con una funcionalidad concreta. Los objetos no son más que instancias concretas de una clase. También se basan en otros conceptos, como herencia, polimorfismo y encapsulamiento, que vamos a revisar a lo largo de estos videos. Objetos son elementos con comportamiento y estado que tienen métodos y atributos concretos. Los objetos son instancias de una clase y los objetos interactúan entre ellos por medio de mensajes. Tenemos también las clases, que son plantillas para definir elementos u objetos y pueden estar directamente relacionadas una clase con otras. Ahora mismo pues vemos en pantalla que tenemos una clase. En este caso la clase se llama perro y tiene 3 atributos: nombre, raza y altura. Tiene 3 métodos, que es comer, dormir y ladrar. De esta clase perro pues podemos instanciar y crear varios objetos que hagan referencia a esta clase perro. Y en este caso tenemos 5 objetos que instancian a la clase perro. Todos estos objetos van a tener un nombre, una raza, una altura. Todos van a poder comer, dormir y ladrar. Esta es la idea de clases y objetos. Tenemos una clase que define las características o atributos que va a tener cada uno de los objetos que se creen al instanciar esta clase, y pues tenemos los métodos, que no son más que operaciones que pueden realizar cada uno de los objetos. Tenemos una clase entonces y tenemos varios objetos que instancian de esta clase. Veamos ahora de manera detallada una clase. Una clase tiene un nombre, tiene atributos y tiene operaciones. En este caso los atributos nombre, raza y altura son las propiedades o características que tiene la clase perro y que cada uno de sus objetos va a tener también, y se van a implementar de manera individual. Y tenemos debajo pues los métodos, que son las operaciones que va a poder realizar cada objeto que instancie de esta clase perro en específico. Vamos a crear entonces un proyecto en Visual Basic donde podamos trabajar con clases. Creamos una clase con sus propiedades y métodos, y a base de esta clase pues vamos a crear varios objetos, no como en el mundo real. Tenemos una clase y tenemos varios objetos de esta clase. La clase no es más que un modelo que nos va a permitir
crear objetos basándose en este modelo. Vamos entonces a ir a Visual Studio para crear una clase. Nos ubicamos en Visual Studio, vamos a crear un proyecto, en este caso archivo, nuevo proyecto. Este proyecto le vamos a poner de nombre PR objetos y clases. Y ahora sí vamos a diseñar el formulario. El formulario es sencillo, ¿por qué? Porque la idea principal es crear una clase y instanciando esta clase crear varios objetos para poder utilizar pues las propiedades y métodos de la clase que estamos generando. Entonces mi formulario es sencillo, le voy a poner simplemente un título y le vamos a poner clases y objetos y voy a dibujar simplemente pues 3 botones. Un botón, un segundo botón y un tercer botón. Por ahora no voy a modificar nada aquí, simplemente voy a crear la clase. En el siguiente video voy a programar ya en 2 capas, pero en este video en una sola capa nada más vamos a crear las clases y los formularios. Entonces voy a hacer clic derecho sobre mi proyecto PR objetos y clases. Bien, para tener mejor visualización, mejor lo hacemos un poquito más vistoso, ¿no? Más vistoso. Luego, aquí cambiamos la propiedad de texto, objetos y clases. Aquí sí podemos cambiar el nombre y hacer lo que hace un momento hizo, ¿no? 3 botones, eso ya sabemos todos los forms. 3 botones, ¿sí? Los agregamos. Botón 2, como él lo hizo, y botón 3. ¿Sí? Aquí no nos vamos por lo artístico, acuérdate, vamos a ser muy sencillos. Y vamos a ir analizando todo lo que nos propone hacer. Bien, estamos en ese paso, ya hicimos lo que él nos indicó. Dibujar simplemente pues 3 botones. Un botón, un segundo botón y un tercer botón. Por ahora no voy a modificar nada aquí. Simplemente voy a crear la clase. En el siguiente video voy a programar ya en 2 capas, pero en este video en una sola capa nada más vamos a crear las clases y los formularios. Entonces voy a hacer clic derecho sobre mi proyecto PR objetos y clases. Clic derecho, seleccionamos agregar. Después nos vamos a nuevo elemento y en la ventana que nos aparece voy a seleccionar en elementos comunes clase y vamos a crear nuestra clase. La clase que vamos a crear pues se va a llamar clase perro. Muy bien, hasta ahí nos vamos a objetos y clases. ¿Sí? La clase nos dice que es agregar nuevo elemento.